complejos. Bueno, pasó de todo desde el viernes y uno podría arrancar esta crónica con el momento en el cual Mauricio Macri llega a Olivos a comer las famosas milanesas. Macri creía que bueno, que se iba a encontrar con él Milei magnánimo después del triunfo en las elecciones legislativas del domingo anterior. Tuvieron una conversación, le dijo yo siempre estoy dispuesto a ir donde me digas y entonces va a Olivos. Están en Olivos conversando cuando se entera ahí en ese mismo momento, lo contaban Santiago Fioriti y otras de las crónicas de los editorialistas de los domingos en los diarios. Algunos dicen que se lo cuenta ahí Milei, otros que interrumpe el medio de la comida y se va a recibir la noticia de que Franco finalmente, harto, Guillermo Franco, el jefe de gabinete hasta el viernes pasado, de que su nombre fuese manoseado y que permanentemente se hablara de que lo iban a desplazar. De hecho, el propio Javier Milei, las veces que le preguntaban, no desmentía, decía, bueno, me voy a tomar tiempo para hacer cambios de gabinete, porque total ahora tengo tiempo. Bueno, la cuestión es que Franco se cansó y dio a conocer, aparentemente le había pedido una reunión a Milei, que Milei le dilataba, y termina sacando un tuit en el que dice, renuncio ante las insistentes versiones acerca de que mi renuncia o lo que fuese, doy un paso al costado, dice Guillermo Franco, y se va. La cuestión es que esa información, no sabemos si algunas crónicas dicen que en el medio de la comida le dice de las milanesas, Milei le dice tengo que ir a atender un llamado telefónico, ya vuelvo, o que cuando llega ahí Macri ya lo recibe Milei con la noticia que Guillermo Franco se había ido. Y lo que molestó a Macri fue el nombre de quien puso en su lugar Javier Milei, que es Manuel Adorni, el vocero presidencial, el que fue candidato en la ciudad de Buenos Aires, que en teoría iba a asumir como legislador porteño el 10 de diciembre, en lugar de ir a ocupar una banca en la deslucida legislatura porteña, va a ser nada menos que el jefe de gabinete. Bueno, a ver, a partir de esto Macri enfurece, la reunión se corta abruptamente y el expresidente saca un tuit muy inusual en realidad para que un expresidente objete públicamente una designación y le diga además debiste haber puesto por ejemplo a Mengano, cosa que hace público algo que había hecho en privado, que le dijo no, ¿cómo lo vas a sacar? A Guillermo Franco, que es una persona serena, dialoguista, y vas a poner a alguien sin ningún tipo de experiencia como es Adorni. A lo cual Adorni le contesta, yo creo que bastante razonablemente, tampoco es que Marcos Peña era una persona, si bien había trabajado con Macri en la ciudad de Buenos Aires, básicamente el jefe de gabinete muchas veces lo que tiene es la confianza del presidente de la nación para manejar el gabinete de ministros. Pero bueno, la cuestión es que Macri dice, ¿por qué sacan una persona serena para poner a alguien sin experiencia? Y dice públicamente que a él le hubiese gustado, por ejemplo, que considerara nombrar en ese lugar a Marín, el titular de YPF. Rarísimo, además, porque Marín es un ingeniero que hizo toda su carrera en Techint. Tampoco es alguien con trayectoria en el mundo político, esa cuestión del diálogo que le ponderaba Macri a Guillermo Franco. Él tuvo en su momento, cuando era presidente, dos empresarios que venían del mundo del privado, los CEOs, y que le dio ese tipo de cargo. Pero no es realmente una experiencia que sirva mucho para la gestión de la administración pública. Bueno, la cuestión. Están sentados en Olivos, se entera de esto Macri ahí y enfurece y saca el tuit diciendo que todo le parece mal. Bueno, a partir de ahí queda vacante también el lugar del ministro del Interior, que era un hombre que hace 6 semanas había asumido. De hecho, se creó ese ministerio hace 6 semanas que no existía, diciéndole, bueno, ahora le vamos a dar un lugar al diálogo con los gobernadores. Y como Guillermo Franco parecía que estaba empoderado, hasta hace no tanto, pues ya había empezado su desgaste, la idea de que el triángulo se había formado finalmente un cuadrilátero porque apareció un vértice más por el poder de Guillermo Franco. Bueno, todo eso estalló por los aires y en aquel momento donde todavía tenía poder Guillermo Franco, abren un Ministerio del Interior y va a parar ahí un hombre de su extrema confianza, Lisandro Catalán, que finalmente renuncia detrás de Guillermo Franco. La pregunta es qué va a hacer Scioli, que era parte también del equipo, el actual secretario de Turismo y Deportes, que era parte de los funcionarios cercanos a Franco que llegaron al gobierno con él. Pero bueno, se produce la vacante en el Ministerio del Interior y ahí designa Javier Milei a Diego Santilli, que viene de ser la estrella que dio vuelta al resultado en la provincia de Buenos Aires.
un dirigente que viene del peronismo históricamente, pero que fue uno de los fundadores del PRO, que fue junto con Cristian Ritondo, que saltaron del peronismo porteño al PRO en su momento a la mano de Mauricio Macri. Macri, derrotado como estaba, termina asumiendo como si fuese un dirigente del PRO. Dice, felicitamos a Diego Santilli, qué buena designación y demás. Un poco da marcha atrás y saca incluso el PRO un tuit diciendo que qué gran noticia la designación de Diego Santilli. Asumiendo algo raro, que es que supuestamente Santilli va ahí como hombre del PRO. Eso está por verse. Parece ser un caso mucho más parecido al de Patricia Bullrich, que de ser la candidata a presidenta del PRO se suma al gabinete, termina afiliándose al Partido Libertario oficialmente, fue candidata del Partido Libertario en las últimas elecciones y, como le contábamos recién con David, antes de llegar al Senado, donde va a ocupar su banca, produce un desgajamiento del bloque del PRO y se lleva 7 diputados que estaban en el bloque del PRO al bloque libertario. Vamos a ver qué pasa ahí con Santilli, pero me parece que hay una pregunta bastante más relevante. Una, en el tuit de todos estos cambios, Macri por un lado dijo algo que es cierto. Dice, el problema de este nombramiento de Adorni es que no soluciona una interna feroz que tiene el gobierno que le produce problemas de funcionamiento. Esa interna feroz entre Karina Milei y Santiago Caputo, que efectivamente quedó como en el aire con Karina Milei como la gran ganadora. Después del triunfo electoral, con un diseño de no ir a alianzas y de pintar violeta al país, que finalmente le termina funcionando, Karina Milei queda empoderada. Adorni es un funcionario muy cercano a Karina Milei, con lo cual el hecho de que ella tenga a alguien de su confianza en la jefatura de gabinete, bueno, la empodera más. Y además lo que pasó fue que Santiago Caputo quedó muy mal parado, porque todo este tiempo se decía que si iba a Adorni, estos días por lo menos, que si Adorni iba a la jefatura de gabinete, Santiago Caputo, y el propio presidente especuló en ese sentido cuando le preguntaron, ¿puede ser que Santiago Caputo ocupe finalmente un cargo? Y Milei alentó esa posibilidad. Guillermo Francos la había reclamado, había dicho, che, es muy difícil cuando alguien que tiene tanto poder ocupa un lugar en las sombras, pero no tiene responsabilidad. La cuestión es que Santiago Caputo aparentemente lo que pidió fue un ministerio del Interior, como el que va a ocupar ahora Diego Santilli finalmente, pero agrandado, con mucho más poder. Por ejemplo, que incluyera obras públicas. ¿Por qué? Porque dice, para sentarse a dialogar con los gobernadores, lo que necesito es tener la posibilidad efectiva de darle respuesta. Si me piden cosas, pero después Caputo, el ministro de Economía, dice que no sirve de nada. Entonces, Santiago Caputo, y por su poder, me imagino, dice, no me voy a ir a quedar como ministro del Interior debajo de Adorni, que le responde a Karina Milei. Finalmente eso no ocurrió, y el que llega al Ministerio del Interior es Diego Santilli, y Caputo sigue como asesor, el principal asesor, lo describió Adorni. Hay que ver qué heridas quedan. Recordemos que ese es todo el mundo de las Fuerzas del Cielo, el Gordo Dan y demás, que ya venían lastimados de lo que fue la campaña electoral, sobre todo en provincia de Buenos Aires, con su enfrentamiento con Pareja, el operador de Karina Milei, con lo cual ahí queda una pata que yo creo, igual que Caputo tiene Santiago Caputo tiene algo fuerte, una carta fuerte, que es su vínculo a través de este mundo lobista que armó a través de los espías Caturice, contratado por su gente en la CIDE, que porque es una de las vías de llegadas que tienen al gobierno de Donald Trump. Por un lado, todo el mundo financiero de Caputo, su segundo, Scott Bessent, pero también este mundo de lobistas y negocios, muy vinculado también al embajador que está por llegar ahora en la Argentina, Peter Lamelas, que va a estar llegando en estos días, que es un empresario del mundo de la salud en Miami, amigo de Mar-a-Lago, de Trump y demás, que forma parte de este mundo al cual tiene llegada Santiago Caputo. Con lo cual, esa interna no se resolvió, Caputo quedó dañado, pero insisto, la pregunta más relevante ahora entonces es, si en esa estructura, con el Ministerio del Interior, que no tiene la estructura que había pedido Caputo que tuviera para ir a parar a ese lugar, efectivamente Santilli, más allá de la buena predisposición, el diálogo, es alguien que se conoce mucho en el mundo de la política y demás, va a tener o no las herramientas para realmente tener una conversación productiva con los gobernadores. Los gobernadores vinieron hace poquitos días a una reunión de la que fue excluido Kicillof. Kicillof se quejó de esto nuevamente a través de una carta,
Pero la cuestión es que esos gobernadores dijeron, che, lo que necesitamos nosotros es que alguien nos dé respuesta, no solamente que nos reciban. Lo dijo bastante claramente el gobernador de Salta, Sáenz, que había llegado a agarrar la guitarra y tocar en Avenida de Mayo, en Plaza de Mayo, para que le abrieran las puertas de la Casa Rosada. Pero la cuestión es que él dice, necesitamos que resuelvan las cosas. Si Santilli va a tener solamente la posibilidad de la foto, como fue la última foto, pero no va a tener los recursos necesarios como para dar respuestas o reclamos a los gobernadores, bueno, va a ser toda una puesta en escena. Entonces, la pregunta para mí relevante, si ese Milei que surgió de las elecciones triunfal, de las elecciones legislativas, efectivamente está dispuesto ahora a tener un diálogo que amplíe un poco las bases de la coalición libertaria para incorporar los votos que necesita en el Congreso para la agenda que quiere empujar para la segunda mitad de su mandato. La verdad es que por ahora han sido confusos los movimientos, porque da un paso y esos dos interlocutores con los que da un paso y recibe a 20 gobernadores no están más. Es un desgaste bastante innecesario hacerlo de esa manera. Son muy desprolijas los recambios de gabinete en este gobierno. De hecho, todavía está por irse el ministro de Justicia, Cuño Libarona, que dijo que se va porque sabe que lo van a sacar. Pero de nuevo, la pelea entre Carini y Santiago Caputo, porque Santiago Caputo quiere entronizar al segundo, Camerio, que le responde a él, y Karina no quiere, frena el recambio en el Ministerio de Justicia. Termina ocurriendo una situación en la cual los funcionarios quedan tan expuestos. Lo mismo le pasó a Gerardo Huerta en la Cancillería, quedan tan expuestos en esa interna que se terminan yendo a decir, che, no quiero seguir siendo maltratado de esta manera, porque las decisiones se demoran por esta interna entre Caputo y Karina Milei respecto de quién va ocupando espacios de poder como un Pac-Man. En ese juego de Pac-Man, por ahora, este fin de semana creció y bastante Karina Milei después del triunfo electoral del cual se atribuye gran parte del mérito. Pero algunos de los problemas siguen estando. O sea, Milei lo que dice es que va a ser distinto, que va a generar consenso. Bueno, veremos si le dan o no las herramientas a Santilli para que eso ocurra en el diálogo con los gobernadores. Pero, por ejemplo, el tema de las reservas. El gobierno dijo que iba a empezar a comprar reservas. Otra cosa que tenía pendiente también. Hay que ver, porque ahora viene un periodo donde hay menos oferta de dólares. Salieron los últimos números respecto a lo que fue la dolarización en el mes de septiembre, que fue de un nivel, incluso para valores en Argentina, aceleradísimo, de comprar más de 3.000 millones de dólares al mes. En septiembre se compraron más de 6.000 millones de dólares. Y si el gobierno quiere comprar reservas, se va a sumar a esa demanda sin que haya una oferta clara, por lo menos hasta que no vuelva la cosecha gruesa y todo lo demás, de dólares para saciar esa demanda de dólares. Con lo cual, sigue, después de la especie de borrachera positiva que tienen después del triunfo electoral, el gobierno ha entrado en una situación en la cual no logra terminar de reacomodar su equipo en función de esas prioridades que dice que tiene para la segunda parte de su mandato.